Bien, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre Dios Todopoderoso, ilumínanos en el entendimiento, llénanos con tu Espíritu Santo para poder hablar este tema, poder guiarnos a ti. Ayúdanos a establecernos más cerca de ti para poder diferenciar las cosas del mundo y poder rechazarlas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y dice, no tomen como modelo este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente, renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. La advertencia que hace San Pablo tiene mucho sentido, especialmente para nosotros los católicos. Desgraciadamente tenemos que reconocer que tenemos una fe infantil. Cuando somos niños en la fe, por maduros que queramos aparentar, siempre nos vamos a acomodar al espíritu del mundo. Siempre nos vamos a conformar con el espíritu del mundo. Por eso el apóstol Pablo nos dice, maduren en la fe. Así como tu cuerpo madura, así como tu psique madura, tu fe también debe de madurar. Y se madura a través del tiempo, a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia todos los días, a través de tener una formación espiritual, a través de tener una vida sacramental. Porque si te quedas con la catequesis que recibiste de niño y te limitas solamente a ir a misa los domingos, a llegar tarde, a pasártela dormido, a estar platicando, a estar contestando tu celular, pues tu fe nunca va a madurar. Por eso el apóstol Pablo nos dice, transformen su mente, dejen esa mentalidad mundana. Mira, la teología católica a lo largo del tiempo ha encontrado que en el ser humano, en los hijos de Dios, tenemos un enemigo en común. Y ese enemigo se llama el pecado. El Señor siempre nos hace la invitación de que vivamos sin miedo. Pero también en el Evangelio el Señor nos dice unas palabras que nos dice todo lo contrario. Las palabras son, no temas al que pueda matar el cuerpo, teme al que puede enviar el cuerpo y el alma al infierno. Por eso el pecado se convierte en nuestro enemigo principal. El pecado que te enferma, el pecado que te daña, el pecado que daña a tu familia, el pecado que destruye tu relación con tu prójimo, el pecado que destruye tu relación contigo mismo, el pecado que es lo único que tiene consecuencias eternas. Evidentemente podemos salir de él, pero si es que muriéramos en pecado, las consecuencias serían eternas. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la persona que muere en pecado mortal va al infierno. Por otro lado, tenemos también la teología católica que nos dice que tenemos enemigos secundarios. Y básicamente son tres: mundo, demonio y carne. Tenemos que hablar de estos temas. Tenemos que evidenciar al enemigo. Tenemos que evidenciar su forma de trabajar para saber cómo defendernos. Porque imagínate que yo te digo, estamos en una guerra, toma tu fusil y sal a pelear con el enemigo. Tú me vas a responder, ¿y cómo es mi enemigo para saber cómo defenderme? Y yo te voy a decir, pues a ver a quién te encuentras allá afuera. Por eso tenemos que evidenciar al enemigo para saber cómo defendernos. Tenemos que hablar de estos temas. Lamentablemente hay gente que te va a decir, no hablemos de esos temas porque qué miedo, qué espanto, qué terror. Vas a traumar a la gente. Mira, la Virgen María en Fátima se le apareció a 3 pastorcitos, más o menos entre edades de 11 a 15 años de edad, aproximadamente. Y la Virgen María llevó a los pastorcitos a ver el infierno. Oye, yo no le diría a la Virgencita, oye, Virgencita, ¿cómo se te ocurre? Los vas a traumar. Y te aseguro que los pastorcitos no salieron cantando, sonriendo,
muy alegres. No, salieron gritando de terror. Tanto es así que uno de los pastorcitos dijo, si es que alguien viera la visión que vimos nosotros del infierno por tan solo un segundo, eso le bastaría para cambiar el resto de su vida. Por eso tenemos que hablar de estos temas. Decían los pastorcitos que veían a las personas caer como saetas de fuego. Y la Virgen con lágrimas en los ojos decían, estos son mis hijos que se están condenando. Tenemos que evidenciar al enemigo, tenemos que hablar de estos temas. Como te decía, lamentablemente hay gente que te va a decir, no hables de estos temas, solo hablemos del amor de Dios. Es que hablar de estos temas es hablar del amor de Dios, de cómo se niega el amor de Dios, de cómo se frustra el plan de Dios en una persona, de cómo Dios tiene un plan maravilloso para ti, de cómo Dios se le quiebran sus ojos en lágrimas cada vez que te ve, pero cómo tú y yo damos la media vuelta y volteamos nuestro rostro y decimos, no me importa, no me interesa, yo no robo, yo no mato, yo soy una buena persona. Hombre, pues qué buen católico somos. Por eso el apóstol Pablo nos dice, cambien esa mentalidad mundana que frecuentemente los incita a hacer cosas contrarias a nuestra fe. Una mentalidad que te dice, diviértete como quieras y haz lo que quieras y que no te importa. En la época del Renacimiento, en la ciudad de Francia, cerca de la iglesia de Notre Dame, se colocó una imagen a la cual le pusieron la imagen a la diosa razón. Francia le gritaba al mundo, dejamos la religión a un lado y ahora adoramos a la razón. ¿Qué es la razón? La razón es aquello que me va a hacer saber si me estoy portando bien o me estoy portando mal. Te explico cómo funciona. Si yo estoy actuando de alguna manera y me estoy sintiendo bien, mi razonamiento me dice que estoy actuando bien. ¿Qué es el pecado? Si es que existe, el pecado es aquello que me hace sentir mal. La práctica nos dice todo lo contrario. Y te voy a poner un ejemplo. Imagínate que que hay un grupo de jóvenes, de hombres y mujeres en una fiesta y la están pasando bien. Y de repente empiezan a tomar y otros a drogarse. Se están sintiendo bien. Y como se están sintiendo bien, siguen tomando y siguen drogándose. Terminan o bien borrachos o bien drogados. ¿Cómo fue que llegaron a ese momento? Como estaban drogándose y estaban emborrachándose y se estaban sintiendo bien, creían que no estaban haciendo nada malo. Por eso es importante entender que no siempre el sentirme bien está correcto lo que estoy haciendo. De la misma manera, como hacer lo correcto no siempre me va a hacer sentir bien. Y te voy a poner otro ejemplo. Está la maestra que le dice a sus alumnos en una escuela y les dice, mañana va a haber examen. ¿Qué tienen que hacer los alumnos? Los alumnos tienen que ponerse a estudiar si realmente quieren pasar el examen. Eso significa que van a tener que sacrificar tiempo de descanso, sacrificar tiempo de ver televisión, sacrificar tiempo de estar con los amigos, sacrificar alguna fiesta que los hayan invitado. Van a tener que estudiar y tal vez tendrán que estudiar a grandes horas de la noche. ¿Qué significa eso? Que tendrán que desvelarse. Entonces, cuando les toque levantarse temprano para ir a presentar ese examen, no se van a levantar de muy buen humor. No van a estar muy contentos, incluso van a estar hasta de malas. Te repito, están haciendo algo bueno, pero se están sintiendo mal. No siempre hacer lo correcto nos va a hacer sentir bien. De la misma manera, como el sentirme bien, no siempre será correcto lo que esté haciendo. ¿Y por qué te digo esto? Porque se viene una fiesta donde la gente la pasa bien, donde la gente se siente bien. Y esta fiesta se le conoce con el nombre de Halloween. Oye, ¿te has preguntado alguna vez
¿Qué celebras en Halloween? No lo sé y no me importa. Yo solo sé que la paso bien y que me siento bien. Esa es una mentalidad totalmente mundana. Vamos a revisar algunas festividades del año. El 10 de mayo, ¿qué celebramos? Celebramos al Día de la Madre. Y el Día de la Madre, ¿a quién celebramos? Pues a la mamá. El Día del Padre, ¿a quién celebramos? Al papá. El Día del Maestro, ¿a quién celebramos? Pues al maestro. Oye, ¿y en Halloween qué celebramos? Pues no lo sé, pero qué fiesta tan curiosa, oye, llena de oscuridad, llena de brujas y de demonios. Oye, ¿eso no te dice nada? ¿Todas esas señales no te dicen qué es lo que estás celebrando? Tenemos que asumir una actitud seria, una actitud de verdadera madurez espiritual, para saber y entender que ese día nos enfrentamos por excelencia al día de Satanás. Y hay que decirlo así como es su nombre. Esa celebración celebra a Satanás. ¿Qué actitud debo de tomar ante eso? Debo de mantenerme en oración y de rechazar esa celebración mundana. Es que aquí ya no te estoy hablando de que si es pecado o no es pecado. Aquí te estoy hablando que debes de tener coherencia con lo que dices, creer con tu forma de actuar. O si es que te haces llamar católico. O sea, no puedes creer en Dios y celebrar a Satanás. Aquí es donde duele ser católico. Aquí es donde San Pablo te dice, no te conformes con el espíritu del mundo. Mantén tu dignidad de ser católico. Mantén tu dignidad de ser hijo de Dios. Porque te voy a decir una cosa. Si no eres capaz de ser fiel en lo poco, jamás serás capaz de ser fiel en lo mucho. Y es que la fidelidad cuesta sangre. Y en casos como estos es donde se demuestra realmente si eres un verdadero católico, si eres un verdadero hijo de Dios. Vamos a ver una presentación y te pido que pongas atención a esto. Double, double, toil and trouble, fire burning cold and bubble. Double, double, toil and trouble, something wicked this way comes. I've built and told from all the bat and tongue of dog, and the smoke and blind will see. This is leg and now let's breathe. Double, double, toil and trouble, fire burning cold and bubble. Double, double, toil and trouble, something wicked this way comes. Keep the cauldron boil and bake, fill it over fenny snake, scale of dragon, tooth of wolf, witches mugging more and more. ¿Sabes lo que celebras en Halloween? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos todos. De repente nos llegan tantas informaciones donde minimizan mucho esta festividad y me he encontrado con cuestionamientos como ¿qué daño puedo hacerle a las personas o a alguien si visto a mi hijo del fantasmita amigable? No es solamente lo que lo vistes, sino qué es lo que hay atrás de toda esa festividad. ¿Qué es el Halloween? Primero, vamos a iniciar explicando que el Halloween está relacionado con el satanismo. El 31 de octubre, y esto dicho por las mismas iglesias satánicas y los mismos ex sacerdotes satánicos, han dicho que el 31 de octubre es la festividad más fuerte para ellos, donde le rinden tributo a su señor, que es el diablo. En esas celebraciones que hacen estas casas de satanistas, llegan a ser desde saqueos de iglesias,
robo de hostias consagradas. Se roban a las personas para sacrificarlos ese día. Y sobre todo, sacrifican a niños. No voy a entrar tanto en detalle porque es un tema un poco fuerte, pero quédate con eso. Ese día llegan a sacrificar niños para poder llenarse ellos de gracia o de desgracia ante su señor Satanás. Pero ¿dónde se origina todo esto? Se origina, vamos a iniciar con el Papa Gregorio IV. El Papa Gregorio IV es el número 101 en la lista de los papas. Él inició su pontificado en el año 827 y terminó en el año 844. Él nació en Roma. El Papa Gregorio IV establece el 31 de octubre una festividad que no tiene nada que ver con la cuestión del Halloween. Una festividad que se llama All Saints Eve. ¿Qué quiere decir eso? Víspera de Todos los Santos. ¿Por qué Víspera de Todos los Santos? Nosotros como católicos celebramos el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y el 2 de noviembre a nuestros fieles difuntos. Recordamos a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros y pasaron a mejor vida. ¿Qué es lo que nos dice el Papa Gregorio IV con esta festividad de Víspera de Todos los Santos? El 31 de octubre, prepárate para la celebración que tú vas a hacer el 1 y 2 de noviembre. ¿A qué horas voy a ir a misa? ¿A qué horas me voy a ver con mi familia para reunirme? No sé, alguna comida especial para recordar a nuestros seres queridos, algunas oraciones que puedo hacerles, rezar el rosario en honor a nuestros seres queridos, algo así. Esa festividad es para que te prepares y te acerques más a la caridad de nuestros hermanos que ya partieron de este mundo. Si vemos, esta festividad no tiene nada que ver con lo del Halloween, nada que ver con todas estas cosas oscuras. Pero entonces, ¿dónde se origina toda esta malicia? Bueno, pues nos vamos a Irlanda con unos sacerdotes que se llamaban los sacerdotes druidas. Estos sacerdotes druidas no era más que una secta más que había en ese tiempo. Ellos adoraban a la naturaleza y tenían un árbol como su representación, como su signo de toda la naturaleza, de su Dios. Ellos, bueno, pues no pasaba de ser eso. ¿Cuál es el problema? Cuando estos sacerdotes druidas de Irlanda empiezan a emigrar a otros países. Llegan a diferentes lugares, pero uno de los lugares donde llegan es a Inglaterra. En Inglaterra, allá esta celebración toma aires ocultistas y esta celebración de All Saints Eve se convierte a Halloween. ¿Qué quiere decir Halloween? Pues resulta que en el idioma de los celtas, en el idioma de los satanistas, Halloween, que es lo que van repitiendo todos los niños cuando van a pedir su Halloween en ese día, es queremos Halloween, queremos Halloween. ¿Sabes lo que están diciendo? Quiero otorgar mi alma al diablo. Quiero otorgar mi alma al diablo. Eso es lo que significa Halloween para los satanistas. Pasa de ser una simple festividad, incluso hasta inocente, a algo más oscuro. ¿Qué es lo que pasa ahí? Empieza a tomar esa festividad un poco oscura y tal vez ahí hubiera quedado todo. El problema es que siguen las migraciones y llega a Estados Unidos estos mismos sacerdotes druidas, ya corrompidos por la oscuridad. Y ahí empieza a comercializarse esta celebración. Pero tomas más fuerza con un personaje que te voy a presentar. Este personaje se llama Anton Szandor LaVey. Fue el fundador de las iglesias satánicas en Estados Unidos. Él lo decía abiertamente: yo adoro a Satanás, y todas las personas que entran a esta religión adoramos a Satanás.
Él ya falleció, pero dejó a uno de los encargados como encargado, a una de las festividades, como encargados de algunas iglesias. Y una de las festividades es al que tenemos en la foto, que es Marilyn Manson. Cuidado con la música que escuchamos. Entonces, Anton Szandor LaVey empieza a darle más fuerza a toda esta celebridad, a todas estas celebraciones del Halloween. Ahora, yo te voy a dar una reflexión. Te pregunto, ese día como papá, como mamá, ¿vas a permitir que tu hijo reciba dulces de un desconocido? A como está la situación de inseguridad en estos tiempos, se ha descubierto que en los dulces traen drogas a veces. Y incluso en Estados Unidos llegaron a encontrar dulces con navajas y clavos para cuando los niños lo comieran, salieran lastimados. Cuidado con esta celebración. Dentro de esta celebración se manejan diferentes símbolos. Uno de los más concurridos símbolos es este que vemos en la pantalla, que es la calabaza. Resulta que en esas festividades, cuando toman aires ocultistas, los sacerdotes druidas iban de casa en casa para exigir a cada familia un sacrificio, pero no era un sacrificio cualquiera, era el sacrificio del más pequeño de su casa. ¿Por qué? Porque era el más inocente y era el que le rendían tributo a su señor Satanás. Cuando ya esa familia otorgaba a un integrante para que fuera sacrificado en esa festividad del Halloween, colocaban una calabaza afuera de su casa. Cuando pasaban en otros tiempos los sacerdotes druidas para ver los sacrificios de cada casa y veían una calabaza afuera de cada casa, entendían que esa familia ya habían otorgado un sacrificio. Ese es el significado de la casa. Muchos de nosotros en estos tiempos ponemos una calabaza afuera de la puerta de nuestra casa o en la azotea. Cuidado, porque eso significa que estás ofreciendo a toda tu familia al demonio. Ahora, tratan de quitarle un poco la seriedad a esta situación de la calabaza y ponen otras historias con otros personajes, pero a final de cuentas es lo mismo. Y te voy a decir cuál es la información, se puede decir, más light de esta calabaza. Según una antigua leyenda irlandesa, ¿dónde se origina todo esto? En Irlanda. Según una antigua leyenda irlandesa, un hombre llamado Jack había sido muy malo y no podía entrar al cielo. Tampoco podía ir al infierno porque le habían jugado demasiados trucos al demonio. Tuvo por eso que permanecer en la tierra vagando por los caminos con una linterna a cuesta. Esta linterna primitiva se hace vaciando un vegetal y poniéndole adentro un carbón encendido. Jack, entonces, como se le conocía como Jack Linterna, ahuyentaba a la gente supersticiosa y les ponía una linterna similar en las ventanas. Cuando la tradición se popularizó en Estados Unidos, el vegetal con que se hace la linterna comenzó a ser una calabaza, la cual es parte de las tradiciones del Halloween. Este personaje Jack, posiblemente algunos ya lo hayan identificado. Fue muy popular en una película y trataron de quitarle la seriedad de lo que representaba este personaje, poniéndolo en una película para niños. Si todavía no has sabido quién es este Jack, te lo presento. La película El extraño mundo de Jack. Llegó un momento a ser tan popular que la gente lo traía en donde quiera. Estaban promoviendo, sin darse cuenta, el culto del sacrificio a Satanás. ¿Qué pasó con todo eso? Bueno, pues se dejó de popularizar, pero obviamente cambiaron la imagen de este personaje Jack. Pero ahora le cambiaron una historia y lo modificaron en parte. A final de cuentas, es la misma persona que te voy a presentar, pero esto dicho por los mismos satanistas, que es
exactamente el mismo personaje, pero con otro nombre y le cambiaron a otra historia. Y este personaje es Slenderman. Muchas personas tenían a esta persona para algunas historias, algunos dibujos. Es exactamente la misma persona, solo que le cambian un poco la historia y le cambian el nombre. Pero te repito, dicho por los mismos satanistas, directamente ellos dicen es la misma persona, solo que querían darle otro aire. Otro de los símbolos, lo que es en esa festividad, es el disfraz. Decimos, como te decía al principio, hay personas que llegan a decir, oye, ¿qué daño le hago a alguien o a las personas si disfrazo a mi hijo del fantasmita amigable? No es solamente disfrazarlo, es lo que viene atrás de todo eso. Te recuerdo que en el Génesis, cuando Adán y Eva cometen el pecado de comerse ese fruto de la desobediencia y soberbia ante Dios, ellos trataron de cubrirse de la mirada de Dios. Dicho por los mismos satanistas y por el mismo Anton Szandor LaVey, ellos dicen que el disfraz es para tratar de ocultar sus malicias, su oscuridad de la mirada de Dios. Te repito, el disfraz pierde ya lo que es un poco de inocencia. Ahora, cabe aclarar una cosa. ¿Es malo disfrazarse? No, no es malo disfrazarse. Si en otra festividad del año te invitan a una fiesta de disfraces, no es malo disfrazarse, pero no te disfraces de cosas oscuras. Hay muchas otras alternativas que puedes disfrazarte. Es malo disfrazarse hasta de lo más inocente aparentemente. El 31 de octubre, cualquier tipo de disfraz sí es peligroso. ¿Ok? Estás promocionando lo que a final de cuentas es ocultarte de la gracia de Dios. Otro de los símbolos de este tiempo es el famoso dulce o travesura. Esto fuera de ser más que cuestión ocultistas, esto oculta la malicia de una travesura. ¿Por qué? Porque la idea es que piden dulces a las casas. Si no me das dulces, como no me diste el dulce, te hago una travesura a tu casa. Y empezaron desde aventar huevos, aventar rollos de papel, hasta pintarrajear casas. Y ahora en las últimas noticias que hemos recibido, hasta destruirlas o quemarlas, rompiendo vidrios de las casas. Te pregunto, ¿qué sentirías tú que llegas de tu casa y la encuentras pintarrajeada porque no diste dulces en Halloween? Yo no sé cuál sea tu sentimiento, pero creo que no sería nada agradable. Ahora esto oculta lo que es la intención o el mensaje que daban con lo de la calabaza. Si tú no me dabas un sacrificio para ofrecérselo el 31 de octubre al demonio, mataba a todos los integrantes de esa casa. Eso es el origen del dulce o travesura. O me das lo que te pido o te hago algo a tu casa. Si vemos hasta este momento, esa fiesta tan inocente que nosotros decíamos, tiene aires ocultistas. Oculta algo atrás de esos disfraces y de esa sana intención que tratan de hacerlo. Ahora, muchos de estos símbolos que se manejan en ese tiempo no los conocemos nosotros. Incluso hay algunos símbolos que personas que están dentro de algún apostolado lo están cargando. ¿Por qué? Pues porque no saben cuál es el origen de ese símbolo. Y aquí te voy a mencionar algunos solamente de ellos. El primer símbolo que vemos se llama el pentagrama. Este símbolo realmente sí es satánico, ya que se le usa sobre todo en rituales de magia negra y satanismo. Las 5 puntas aluden a los 5 grandes propósitos de Satanás, enunciando
a partir de la descomposición de un fragmento de Isaías. Este símbolo, para nosotros los católicos, nuestro centro es Cristo. Y siempre en la iglesia encontrar un Cristo en el centro del altar. Para los satanistas, en sus casas satánicas vas a encontrar este símbolo que representa al macho cabrío. ¿Quién es el macho cabrío? Es el demonio. Y si te fijas en esa imagen, lo que muestran es la imagen del demonio. La punta hacia abajo es la barba, las puntas de los lados son las orejas y la punta de arriba son los cuernos. El siguiente símbolo que vamos a ver es este, la calavera. Es el símbolo de la muerte y usado para maldecir. En ritos satánicos sirve como recipiente para colocar la sangre de los sacrificios. Es usado en varias ocasiones por jóvenes en collares, anillos y pendientes. La influencia negativa es muy fuerte al usarlos. Nosotros como cristianos, como católicos, hacemos una cruz para bendecirnos o bendecir a alguien. Ellos mandan esta imagen para maldecir a una persona. El siguiente símbolo sería este, lengua extendida. Es símbolo de muerte. Uno de los integrantes del grupo Kiss acostumbra a realizar esta expresión. En una de las portadas de los Rolling Stone aparece este símbolo. Kid, chicos al servicio de Satanás. Eso es lo que significa este símbolo. Hay muchos chicos que incluso jóvenes que en las redes sociales aparecen sacando la lengua sin saber que hacen alusión a este símbolo. Siguiente símbolo que muchos van a conocer este nombre este símbolo, el nombre real se llama, es una svástica o rueda del sol. Todos lo conocemos como el símbolo de los nazis, el símbolo que adoptó Adolfo Hitler. Pero, ¿qué realmente es este símbolo? Este símbolo es una cruz torcida. ¿Por qué? Adolfo Hitler odiaba a los judíos. Él creía en Dios, pero no podía creer en ese Jesús que nosotros conocemos porque tiene raíces judías. Entonces, él hace o manda hacer una Biblia donde Jesús era alemán. Y la cruz que nosotros tenemos en nuestra fe no podía creer en esa cruz porque representaba a un Jesús judío. Por lo tanto, tuerce la cruz y él hace la versión de su propia cruz, que es esta que tenemos aquí. Ese es el origen de este símbolo. El siguiente símbolo se llama cuerno italiano o cuerno de unicornio. Fue introducido por los druidas de Escocia e Irlanda. Es asociado con la buena suerte y la buena fortuna. También es usado como el ojo del mal. Además significa que Satanás tomará el control de tus finanzas. Este símbolo, más que ocultista, es pagano porque lo utilizan para cuestiones de buena suerte. Esto nada que ver tiene con la buena suerte, nada que ver tiene con las cosas de Dios. Esto me llega a recordar una anécdota que tuve con una persona. Esta persona traía una pata de conejo como collar. Y le digo, ¿y eso que tienes colgando ahí qué es? Dice, pues es una pata de conejo y me sirve para tener suerte. Y yo le pregunto, oye, ¿vas a tener la suerte que no tuvo el conejo para que le quitaran la pata? Nada más por sentido común. El siguiente símbolo, muchos lo conocen, el zodiaco. Este símbolo es lamentable que hay muchas personas que son católicos, que dicen creer en Dios y no salen de sus casas si no consultan su signo zodiacal. Lamentablemente son casos así. Esto va relacionado con lo de la buena suerte. Y lo único que puedo decirte es que yo no soy algún personaje de esos de ahí, no soy un buey, solo por nacer en febrero, marzo, no sé qué mes sea.
Mi signo es la cruz. Cuando a ti te digan, ¿qué signo eres? Tú, como buen católico, como buen hijo de Dios, responde, mi signo es la cruz. ¿Ok? El siguiente símbolo, también muchos lo van a conocer, el famoso yin y yang. En la filosofía china son dos grandes principios opuestos o fuerzas de las que todo depende. Yang es masculino, luz y positivo. Yin es femenino, oscuro y negativo. Es la lucha constante del bien y del mal. Sin embargo, esto significa que el bien y el mal son uno solo. En pocas palabras, ¿qué significa? En la cultura china, el yin y el yang, el blanco representa a Dios, el negro representa al demonio. El blanco, al tener un puntito negro, quiere decir que Dios no es tan bueno, y el negro, que el diablo no es tan malo. O sea, están poniendo en el mismo nivel tanto a Dios como al demonio, y eso no puede ser. No puede ser más grande o del mismo nivel la criatura que el creador. Dios es el creador de todo, y el demonio, como todo lo que ha creado Dios, es criatura. Ahora, esto me llega a recordar también otro de los temas un poco complicados y que a veces nos cuesta trabajo reconocerlo. A final de cuentas, yo te expongo las ideas, la situación. Puedo estar equivocado, puedo estar mal, tú solamente lo decides. Yo solo te plasmo la idea. Otra de las cosas ríspidas que para los católicos nos cuesta trabajo reconocer es que el yoga no es compatible con el cristianismo. Te repito, el yoga no es compatible con el cristianismo. Buda, que fue el que empezó a implementar esta arte del yoga, él hacía invocaciones a deidades. Nosotros sabemos que existe un solo Dios. No hay otro Dios más que Cristo Jesús. Solo conocemos a un solo Dios. Para Buda tenía muchos dioses e invocaba deidades. ¿Qué es lo que pasaba? Que en sus últimos tiempos de vida, él hizo un ayuno muy fuerte, muy desgastante, tan desgastante que no tenía fuerzas para invocar esas deidades. Entonces, como no tenía fuerzas para hablar, empieza a hacer posiciones para poder invocar a las deidades. Todas las posiciones que aplican en el yoga es invocando deidades. Si tú quieres hacer reír a un hindú, tú dile que haces yoga solo por ejercicio. El hindú se va a reír porque sabe que aunque tú no digas ni una palabra, con el hecho de hacer una postura, estás invocando deidades. Una de ellas, la más conocida, que es la flor de loto, que es cruzando los pies y poniendo las manos así. Esa invocación es a la deidad de nombre Shiva, que Shiva es, representa la guerra. ¿Qué es lo que te dicen los maestros de yoga? Cuando tú respires, no respires el aire, porque no debes de llenarte de aire. Debes de llenarte de energía. Y esa energía le conocen ellos como el prana. Debes de llenarte del prana. Pero el prana, ellos le conocen con el nombre de Shiva. Shiva es la esposa de Parvati. Parvati resulta que se encuentra en nuestros genitales. Para poder despertar a Parvati, tienes que despertarlo a través de mantras. Esos mantras lo vas despertando y vas subiendo por tu columna vertebral, pero no vas subiendo nada más en línea recta. Vas subiendo conforme vas haciendo los mantras en esta manera. ¿Qué te recuerda esto? A una serpiente subiendo un árbol. Y la Biblia, ¿con qué relaciona la serpiente? Con el demonio. Cuidado con todo esto. Vas despertando a Shiva, vas subiendo por tu columna, despertando los chakras que tienes en la parte de atrás. Cuando llega a la parte de tu nuca, se encuentra con Parvati, que lo tienes en esta parte de aquí, después de respirar el prana. Cuando Parvati y Shiva se encuentran, tienen una
unión sexual y el resultado de esa unión sexual es el tercer ojo. Para las personas que manejan la nueva era, el tercer ojo significa toda la sabiduría y el conocimiento de este mundo. El yoga no es solamente por ejercicio. El yoga es invocar deidades y llenarte de energías. Nosotros como católicos nos llenamos de la gracia de Dios con su santa voluntad. Para nosotros solamente existe un solo Dios verdadero y el yoga no es compatible con el cristianismo. El siguiente símbolo que vamos a ver es este. Okay, este símbolo de la S satánica representa un rayo cayendo que significa el destructor. En la mitología griega era el arma de Zeus. Puesta en el cuerpo o en la ropa significa poder sobre los demás. Además es usada también por los temidos SS de la Alemania nazi. Este símbolo, si lo cruzas a la mitad, vas a formar también la suástica. ¿Dónde encontramos también este símbolo? Este símbolo lo encontramos en un personaje que fue muy famoso de unas películas. Este personaje se llama Harry Potter. El niño, el personaje Harry Potter, lo tenía en la parte de enfrente. Este símbolo aparece en toda esa saga de películas. Resulta que dicho por exsatanistas convertidos al catolicismo, han dicho que todos los conjuros que salen en esas películas, sobre todo el más oscuro que es el último libro o las últimas dos películas, todos esos conjuros los repiten ellos en la fiesta del Halloween. Cada vez que hacen los ritos que ellos hacen en esa celebración, incluyendo el sacrificio a niños. Tengan cuidado con esas películas. Aclaro, si ya las vistes, no quiere decir que ya estás condenado. Solamente te doy la información y tú decides si sigues viendo esas películas o si no las sigues viendo. A final de cuentas, recordar, debemos de tener el discernimiento, la madurez espiritual para entender que eso es solamente ficción. Es algo, es una película, no llevarlo a nuestras vidas. Si es posible tratar de evitarlo, evítalo. Pero bueno, te dejo la información. El siguiente símbolo que vamos a ver este símbolo muchos lo conocen con el nombre del símbolo del amor y de paz. Este símbolo no tiene nada de amor y nada de paz. El nombre real se llama la Cruz de Nerón. También se le conoce como un signo de amor y paz. Otro signo que es la burla a Jesús. También significa las ruinas del hombre muerto. ¿Por qué es otra burla a Jesús? Porque este símbolo es una cruz puesta de cabeza y torcida. Aparte, el círculo representa, para los satanistas, no dejo entrar nada ni dejo salir. Tengo todo el control en ese momento. Oye, pero ¿en qué momento pasa siendo de un simple símbolo pagano a un símbolo satánico? Bueno, pues te comento que en tiempos de la guerra que estaba Estados Unidos, cuando quería irse a pelear, la gente no estaba a favor de esa guerra, quería rechazar esa guerra. El gobierno de Tomo les quería imponer, mandando a las personas al frente de su ejército. La gente, la sociedad empezó a decir, bueno, yo soy una persona que estudia, que trabaja, una persona sin vicios, por eso me quieres mandar a la guerra, pues ahora voy a hacer todo lo contrario. Voy a llenarme de vicios, ya no voy a estudiar y no voy a trabajar. Y es cuando empieza la rebelión de esa sociedad. Es cuando empieza esa rebelión, toda esta oleada de los hippies. Entonces empieza la gente a rebelarse. Tanto se empiezan a rebelar que es cuando empiezan las personas homosexuales a querer rebelarse también
diciendo que ellos quieren casarse, que la iglesia tiene que aceptar las uniones de ellos. La iglesia se empieza a manifestar y a decir, nosotros no estamos a favor del casamiento de homosexuales. Los homosexuales, el movimiento LGBT, empiezan a decir, entonces como no estás de acuerdo con nosotros, te vamos a rechazar. Y es cuando toman este símbolo lo toman para decir, rechazo lo que tú dices y yo exijo amor y paz. Pero ellos se referían a amor y paz entre ellos. La sociedad, como quería un símbolo para gritarle al gobierno, queremos amor y paz y no la guerra, toman este símbolo y es como esta cruz de Nerón pasa a ser el símbolo del amor y de la paz. Pero este símbolo no tiene nada de amor ni nada de paz. Ahora quiero aclarar una cosa. Toda esa oleada de los hippies no es satanista, como me lo dijo una persona en una ocasión. Simplemente de ahí el grupo de LGBT empezaron a tomar este símbolo para rechazar a la iglesia. Esto es lo que significa la cruz de Nerón. El siguiente símbolo, este es uno de los símbolos que he visto de personas que incluso dan un apostolado en la iglesia. Y cuando yo les pregunto, ¿por qué traes esa cruz? Dicen, pues porque me gustó esa cruz. Pero ¿sabes lo que significa esa cruz? Ellos no saben lo que significa. Ellos piensan que es una cruz como cualquier otra que tenemos nosotros. Falso. Esta cruz es un símbolo pagano, es egipcia. Su nombre se llama Anka. Se utiliza en rituales de fertilidad. Además, el espíritu de unión de lo masculino y femenino. Es además llamado el sello de por vida. ¿Qué es lo que pasa con este símbolo? ¿Por qué lo hace peligroso? Porque resulta que en esas casas satánicas, el 31 de octubre, todo el sacerdote satanista y todos los integrantes de ahí mantienen urgías. Urgías ese 31 de octubre entre todos los integrantes que habitan esa casa, pero tienen ese símbolo por si alguna mujer sale embarazada, ofrecerle ese embarazo en sacrificio a su dios Satanás. Eso lo hace peligroso. Vale la pena explicar que todo eso está vinculado, lamentablemente, con todas esas casas satanistas están vinculados con el narcotráfico, están vinculados con toda esta oleada de los abortos. Cuidado, porque quieren meternos a fuerzas los sacrificios que tenemos que hacer como sociedades. Tenemos, entre comillas, por supuesto que el único sacrificio que Dios te pide es que te ofrezcas tú como persona. El último símbolo que vamos a ver en este momento se llama cruz satánica. Dentro del ocultismo representa a los tres príncipes coronados, Satanás, Belial y Leviatán. Significa la completa sujeción bajo Lucifer. Resulta que cuando un satánico quiere sentenciar a una persona, le plasma ese sello en su cuerpo, en sus prendas, o se lo manda como advertencia, diciéndole, te vamos por ti. Este es uno de los símbolos que representa también para los satanistas, representa la Trinidad satánica, Satanás, Belial y Leviatán. A final de cuentas es el mismo para ellos. El demonio siempre es como el orangután, como el simio de Dios. ¿Por qué? Porque quiere imitar todas las cosas de Dios. Nosotros tenemos una santísima Trinidad, que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas diferentes. Por lo tanto, ellos también quieren poner al demonio en tres personas diferentes. Estos son algunos de los símbolos que estamos viendo. ¿Qué es lo que dice la iglesia respecto a esto? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Acaso estará en contra de todas estas celebraciones? Pues te voy a presentar algunas lecturas. Este es el sustento en la Biblia. Deuteronomio capítulo 18, versículo del 9 al 14. Cuando hayas entrado en la tierra de Yahvé, tu Dios,
te da no imite las costumbres perversas de aquellos pueblos. Que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Que nadie practique encantamientos o consulte a los astros. Que no haya brujos ni hechiceros. Que no se haya nadie que se dedique a supersticiones o consulte los espíritus. Que no se haya ningún adivino a quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican todo esto, y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Tú, en cambio, te portarás bien en todo con Yahvé tu Dios. Esos pueblos que vas a desalojar escuchan a hechiceros y adivinos, pero a ti, Yahvé tu Dios, te dio algo diferente. Tenemos también Levíticos 19:31. No se dirijan a los brujos ni a los que llaman a los espíritus. No los consulten, no sea que con ellos se manchen. Yo soy Yahvé. Segunda la carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13 a 15. En realidad son falsos apóstoles, engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será el que se merecen sus obras. Fíjate, aquí están hablando de los disfraces. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20. Pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Si vemos, la celebración del Halloween pasa de ser una simple celebración muy inocente, como te la plasman en la tele y lamentablemente en algunas escuelas, pasa a ser descubierta como algo oscuro. Ten cuidado con estas celebraciones. Y cabe señalar con la cuestión de los símbolos. Fíjate cómo el demonio trata de meterse en tu vida sin que nos demos cuenta. Cuando tú le dices a una persona que te hable por teléfono, generalmente utilizamos esta señal: háblame por teléfono. ¿Qué estamos haciendo aquí? Cuernos. Cuando tú le dices a una persona que quieres que lo invitas a tomar un refresco o alguna otra bebida, le dices, ven a tomar. ¿Qué estamos haciendo? Cuernos. Hay personas que incluso en las redes sociales o algunos deportistas hacen esta seña. ¿Qué significa esta seña? Cuernos y cola. Cuernos y cola. Nosotros, en lugar de tipo de señas o estas. Si alguien te dice háblame por teléfono, en lugar de hacer esto así, puedes hacer esto así. Si alguien te dice, en lugar de venir a tomarte una bebida, hacer esto así, puedes hacer esto así. Cuidado con este tipo de señas. Espero que haya sido de su agrado esta plática y pues les pido encomendarnos en oración este 31 de octubre, en oración de reparación por todas estas situaciones que van a ser estos agravios en contra de nuestro Señor. Ahora, aquí les voy a presentar este documento. No empieza nada más el 31 de octubre. No empieza nada más en estos días. Yo no sé si te has dado cuenta, pero tiempo atrás, se ha habido una oleada de saqueo de iglesias que las queman, robo de hostias consagradas, robo de niños y de mujeres. No pasa por casualidad todo eso. Te voy a decir desde cuándo empieza todo esto. Fechas del calendario satánico utilizados de acuerdo al Halloween. Septiembre del 5 al 30 ayunan para buscar la voluntad de Satanás. Septiembre 27, elección de sacerdotes confesores para escritos
en el libro del macho cabrío. Octubre 4, ritual para maldecir el cuerpo de Cristo. Octubre del 15 al 20, reunión para preparar el día del Samaín. Octubre del 21 al 25, reflexión, disciplina, ayunos y mantras. Fíjate, mantras. ¿Qué te dije que se da en el yoga para despertar tu tercer ojo? Mantras. Cuidado. Octubre 26, ritos tradicionales. Octubre 27, confesión de los males en contra de Satanás. Fíjate, también ellos se confiesan. Octubre 28, bendicen a los integrantes de los grupos satánicos. Octubre 29, ordenan a ciertos cantantes de rock, compactos satánicos, músicos, manager, promotores, etc. Aclaro aquí una cosa. ¿El rock es malo? No, no es malo, pero hay que saber qué música vemos. Y así te puedo hablar hasta lo que es el 1 de noviembre, se sella a los satanistas, noviembre del 2 al 9, semanas de la boda a Satanás. Y te repito, no, esta fiesta no es solamente el 31. Desde el 5 de septiembre empiezan a hacer ayunos, empiezan a hacer sus sacrificios y empiezan a hacer saqueos de iglesias. Yo no sé si te has dado cuenta, pero últimamente han saqueado iglesias y sobre todo las hostias consagradas. Y vale la pena aquí decir, los satánicos no roban hostias cualquiera, solamente hostias consagradas. ¿Por qué? Porque saben que Cristo vive en la hostia consagrada. Y nosotros como católicos a veces estamos en misa y no le damos la validez a querer comulgar. Por último, para terminar esta plática, quiero comentarte un dato. Resulta que el protestantismo se inicia por Martín Lutero. Pero ¿sabes la fecha exacta en la que Martín Lutero se separa de la iglesia y se inicia el protestantismo? Es en el año 1517, un 31 de octubre. Vale la pena reflexionar en eso. Te agradezco tu atención y que pases muy buenas noches y que Dios te bendiga. Gracias.